estamos ya en la última parte del programa de argumentos y vamos a leer en las redes sociales sus comentarios y preguntas para nuestro invitado del día, Luis Fuenmayor, quien fue rector de la Universidad Central de Venezuela y analizando todo el panorama político y electoral. Nos vamos a nuestra cuenta de X, donde el señor J. Franco le consulta. Saludos, Orién. Mi estimado doctor, su opinión sobre los candidatos que ofrecen salarios de 300 y 500 dólares, actualizar pensiones y servicios básicos con la economía actual. ¿Qué les recomienda? Una de las cosas fundamentales es saber que el PIB venezolano, el Producto Interno Bruto, viene aumentando permanentemente en los últimos años. Sin embargo, la participación de los salarios en el PIB viene reduciéndose, pero la participación del capital, de la ganancia en el PIB, sí aumenta. Entonces es absurdo realmente que sigamos manteniendo unos salarios de hambre, como ese salario mínimo que es de 3 dólares, ¿verdad? Y mientras el PIB aumenta. Si el PIB aumenta, la participación del salario en el PIB también tiene que aumentar y no disminuir como ha venido. Yo no digo que si es o no posible 300 o 400 dólares de salario mínimo, no me estoy metiendo en eso, pero de que el salario mínimo y el salario general tiene que aumentar y tiene posibilidades de hacerlo porque el PIB ha aumentado, eso sí es cierto. Y el gobierno debe aumentar los salarios en una cantidad que no va a ser inflacionaria porque está respaldada por la producción, porque está respaldado por el incremento en el Producto Interno Bruto. Es decir, que es una posibilidad. Es y que una posibilidad real. Eso es lo que deben evaluar en propuestas futuras. Eso es lo que deben evaluar exactamente. Y los candidatos que lo están haciendo bien. Entonces. Bien, vamos a seguir revisando las preguntas que le hacen a través de las redes sociales. Vamos con el abogado Darío, quien comenta: buenas tardes, una pregunta. ¿No cree que la forma de enseñanza y la conciencia debería enfocarse en el apoyo de las personas más vulnerables, como las personas con discapacidad, por ejemplo? Una vez fui a la UCB a averiguar sobre un posgrado y no pude. Le consulta el señor Darío Lozada sobre la situación de la UCB. Bueno, yo entiendo que las personas con discapacidad tienen que ser atendidas de acuerdo a como, digamos, las leyes al respecto señalan. Ahora, la discapacidad no le permite a una persona estudiar ni trabajar. Pero no le permite tampoco, o sea, no es que la persona con discapacidad puede hacer cualquier cosa, porque si no, no existiera la discapacidad. A veces cuando se defienden los derechos de los discapacitados, pareciera que es que las discapacidades no existen. No, las discapacidades existen. Y esas discapacidades lo que hacen es que no puede una persona dedicarse a determinada labor, pero tiene otras labores en las cuales sí puede dedicarse. Y es en ese sentido en que las universidades y los institutos educativos en general deben actuar. Bien, ya nos corresponde finalizar este programa, señor Luis Fuenmayor. Le agradecemos por estar aquí y nos gustaría que pudiese despedirse con unas breves recomendaciones, con sus conclusiones acerca de toda esta dinámica y este panorama político electoral, viendo que ya faltan 75 días para el 28 de julio, las elecciones presidenciales. Yo creo que hay que poner por delante los intereses de la nación venezolana y no los intereses particulares de un partido político o de un grupo político cualquiera o de unas personas en particular. Aquí el problema no es el presidente Maduro, ni el problema es el diplomático González Urrutia, ni el problema es María Corina Machado, ni el problema es Julio Borges o ninguno de ellos. Aquí el problema son las necesidades del pueblo, aquí el problema es las necesidades de la nación. La unidad nacional, por ejemplo, es importante. Tratar de salir de estas elecciones y tratar de rescatar lo que en algún momento tuvimos en el pasado, lo cual demuestra que no todo el pasado es malo, porque en el pasado tuvimos situaciones que superaron o que superan a las situaciones que actualmente tenemos, debería ser lo fundamental. El gobierno debería pensar en que lo fundamental es la salud de Venezuela y la oposición también debería pensar en eso y en ese sentido actuar en consecuencia, respetando la voluntad popular, porque la soberanía reside en el pueblo y la voluntad popular se expresa en las elecciones. Muchas gracias por acompañarnos y Gracias rescatar a esa última frase que decía, centrarse en las necesidades de los venezolanos, que es lo que necesita nuestro país. Todos los dirigentes, todas las organizaciones, pues concentrarse en eso. Muchas gracias al doctor Luis Fuenmayor, profesor de la Universidad Central de Venezuela y que también fue ese rector de esta casa de estudio. Gracias a ustedes por su sintonía. Con esto nos despedimos.